Nacional de México en Celaya. Vamos a presentar la práctica de pasteurización en jugos para la materia de fenómenos de transporte 2 aplicando la conducción natural. Mi nombre es Andrea Delgado Montoya. Andrea Martín López Zamora. Y Stephanie Velázquez. Para comenzar con el proceso, primero se llevará a cabo la esterilización de los envases. Aquí lo que hicimos fue colocar en una olla agua y vamos a llevar a punto de ebullición para que los envases se puedan esterilizar. Y bueno, ya se tiene la temperatura adecuada para el punto de ebullición y esto permite la esterilización, lo que nos va a permitir que no tengamos una contaminación cruzada con el envase y el jugo que se va a pasteurizar. La pasteurización es un proceso aplicado en muchos alimentos. Esto sirve para reducir la carga microbiana patógena que pueda ocasionar enfermedades o infecciones en los humanos al consumirlos. Esta reducción de carga microbiana se lleva a cabo cuando se somete el alimento a altas temperaturas y después se lleva un choque térmico en el que se disminuye la temperatura para así eliminar a los microorganismos. Y existen varios tipos de pasteurizaciones de acuerdo a la temperatura que lleve y al tiempo. Si es a menor temperatura va a durar más tiempo y entre más se incremente dicha temperatura el tiempo se reducirá. Los microorganismos que se busca eliminar en este jugo de naranja son los más comunes como Salmonella y Escherichia coli. Otra función de la pasteurización es que además de brindar un producto inocuo para la salud, también aumenta la vida de anaquel de dicho producto. Si es una pasteurización más suave a temperaturas más bajas, puede durar entre 10 y 7 días en refrigeración y si se somete a procesos térmicos más extremos, la vida de anaquel puede ser mayor. Ahora se va a llevar a cabo la pasteurización del jugo. Primero, pues se va a medir la temperatura inicial, que son 35 grados. Entonces tenemos que llevarlo al punto de 80 grados centígrados para que dure 15 segundos y retirarlo y bajar la temperatura. Durante todo este proceso se va a estar mezclando para que se caliente homogéneamente nuestro jugo, así hasta que llegue la temperatura antes mencionada. Nos estamos aproximando a la temperatura de 80 grados. ¿Llegó a 80 grados? Ya casi. Ya que se llega a la temperatura deseada, se va a retirar del fuego y se tiene que mantener 15 segundos a esa temperatura. Vamos a empezar a contar. Y la llevamos al hielo. Y se deja en agua con hielo para generar un choque térmico y vamos a llevarla hasta una temperatura de 4 grados centígrados. De igual forma movemos bien para que vaya enfriando de manera homogénea. Y vamos midiendo la temperatura con el termómetro hasta llegar a la temperatura de 4 grados centígrados. Para disminuir el tiempo cuando se somete el jugo a enfriamiento, se le agregó sal al hielo, y aquí utilizamos otra aplicación de la transferencia de calor, pues empleando las propiedades fisicoquímicas de la sal y el hielo, logramos bajar la temperatura del hielo de manera en la que ésta pueda enfriar más, y esto se debe a las propiedades de la sal, las cuales intentan disociarse en el hielo, pero al encontrarse en estado sólido requiere un gasto energético el cual absorbe la sal para poderla disolverse y volver este hielo líquido. Al aplicar esta propiedad, el mismo hielo se derrite, pero la temperatura de este alcanza una temperatura por debajo de la de congelación. Y esto nos permite y disminuye el tiempo de enfriamiento y nos facilita para el choque térmico.
Para calcular la ley de transferencia de calor por convección empleamos la ley de enfriamiento de Newton, donde dice que la transferencia de calor es igual al área superficial por el coeficiente de convección multiplicado por la diferencia de temperatura superficial por la temperatura en ambiente. El número de Grassford, la cual también es un número dimensional, representa la razón entre la fuerza de flotabilidad y la fuerza viscosa que actúa sobre el fluido. Rige el régimen de flujo de la convección natural. Proporciona el criterio principal en la determinación de si el flujo del fluido es laminar o turbulento en la convección natural. Por ejemplo, para placas verticales se observa el número crítico de Grassford alrededor de 10 elevado a la 9. Por lo tanto, el régimen de flujo sobre una placa vertical se vuelve turbulento a números de Grassford mayores a 10 elevado a la 9. Y la ecuación es la siguiente, donde ρ se refiere a la densidad de flujo, g la aceleración debido a la gravedad de la Tierra, beta es el coeficiente volumétrico de expansión térmica, delta T es la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el fluido del ambiente. La longitud característica vendría siendo para nuestro proceso el diámetro característico del cuerpo y mu sería la viscosidad dinámica del fluido. La transferencia de calor por convección natural sobre una superficie depende de la configuración geométrica de esta, así como de su orientación. También depende de la variación de la temperatura sobre la superficie y de las propiedades termofísicas del fluido que intervienen. Existen correlaciones empíricas sencillas para el número promedio del Nusselt en la convección natural según el tipo de forma de estudio. El RLA es el número de Rayleigh, el cual es un producto del número de Grassford y de Planck, el que puede considerarse como la razón de la fuerza de flotabilidad y la difusividad térmica de la cantidad de movimiento, donde la ecuación es número de Ross es igual al número de Grassford por Planck. Para calcular la temperatura media, usamos la sumatoria de la temperatura de la superficie entre la temperatura del ambiente. Para nuestros cálculos manejamos la temperatura que alcanzamos en la pasteurización, que fue de 85 grados centígrados, más la temperatura registrada en el ambiente, que fue de 26 grados centígrados. Esto lo dividimos entre 2 y nos da una temperatura media de 55.5 grados centígrados. Para facilidades en nuestros cálculos, dado que el jugo era lo más espeso posible, se tomarán las propiedades del agua a 55.5 grados centígrados en la tabla del apéndice A9 del libro de la transferencia de calor y masa del autor Sengel, para poder calcular nuestros números adimensionales. Sustituyendo los valores en nuestro cálculo para el número de Grassford, obtenemos un resultado de 13.810.983.8, dado que se encuentra en un valor por debajo del 10 a la 9, se considera que se trata de un fluido laminar. Teniendo el número de Grassford, podemos calcular el número de Rayleigh, y esto a multiplicarlo por el número de Planck. Esto nos da un valor de 44.885.697.4. Una vez obtenido el número dimensional de Rayleigh, podemos sustituirlo en nuestra correlación para un cilindro vertical, y al sustituirlo en la ecuación obtenemos un valor de 0.0516, el cual es menor al valor del diámetro, que sería de 0.016 de nuestra olla. Por lo tanto, se puede trabajar el sistema como una placa vertical y se puede usar la correlación de la tabla 9.1 para calcular el Nusselt del libro de transferencia de calor y masa del autor de Sengel. Calculando nuestro Nusselt, obtenemos un valor de 56.3415, y este valor lo podemos sustituir en el cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección a multiplicarlo por el diámetro, que sería de 0.16 metros, dividido entre el coeficiente de transferencia por conducción. Y esto nos da un valor de 13.8901 watts sobre metro cuadrado de grado centígrado. Finalmente, se puede calcular la razón de transferencia de calor por convección empleando la ley de enfriamiento de Newton al sustituir estos valores, considerando un área superficial que evoca la parte inferior y los lados laterales, y eso nos da un valor de pi por 0.16 metros por la altura de 0.9 metros, más pi por el diámetro de 0.16 centímetros al cuadrado entre 4 multiplicado por el coeficiente de transferencia de calor por convección, y a la vez multiplicado por la diferencia de temperaturas de 85, que sería la temperatura de pasteurización, menos la temperatura de ambiental, que era de 26 grados centígrados, y eso nos da un valor de 53.512 watts.
Cabe aclarar que este valor obtenido de la razón de transferencia de calor solo es de la convección que ocurre en el jugo, pues no se toma en cuenta la razón de transferencia total, porque ahí también incluiríamos conducción, pero no es el total. Este valor de Q solo es el valor que corresponde a la transferencia de calor por convección.